Y mi madre cuando llega a la casa ve que hay un charco de sangre en la entrada de la puerta y como si hubiesen arrastrado una persona por la cabeza. Y mi abuelo le dijo, Efraín, quien era mi padre, ese era su nombre, Efraín se pegó un tiro. Pero en esa rebeldía de no entender por qué Dios era como era, yo terminé odiándolo. Saludos, bendiciones. Este que te habla es el evangelista Franco Rodríguez desde el ministerio Caminando con Propósito. O sea que hoy no tenemos una entrevista normal. Hoy tenemos una entrevista un poco impactante en la cual hablará nuestros corazones, edificará nuestras mentes, nuestra vida y sobre todo nos abrirá los ojos para poder entender el verdadero llamado que Cristo ha hecho a cada uno de nosotros en nuestra vida y con nosotros hoy. Para mí es un privilegio, un placer que nos acompañe nuestro pastor Frank Toledo. Dios te bendiga, mi amado hermano Franco, y bendiciones a todos nuestros hermanos que están al alcance de este ministerio. Amén, amén, amén. Gracias, pastor, por estar con nosotros y aceptar la invitación. Es un privilegio que usted esté aquí. Yo creo que es una segunda vez que está con nosotros aquí en el programa, pero es un privilegio en el cual el tema que vamos a tocar hoy es un poco impactante e importante para la iglesia y para el cuerpo de Cristo, en el cual hay muchos que no hemos visto esta parte y no hemos dado importancia en esta parte de lo que es un ministerio, en el cual vamos a estar hablando en esta entrevista. Ahora, ¿quién era Frank Toledo antes de Cristo? Bueno, para tratar de hacerlo más simplificado y tratar de arropar lo más que pueda, yo fui un joven que creció en una familia donde mi padre biológico había sido un adicto a la heroína. Yo no supe que yo tenía un padre así, sino hasta la edad de 10 años. Esa historia que voy a contar de mi padre biológico es lo que me hablaron mis familiares. Yo escuché que mi padre había sido adicto a la heroína y terminó evacuando sangre, orinando sangre, como consecuencia de una cirrosis en el hígado. Mi padre había sido tratado psicológicamente y un día cuando tenía 9 meses de nacido, él planificó asesinar a mi madre. Mi madre era una maestra en el año 1975 en Puerto Rico, en el pueblo de Toa Baja. Y mi padre le comentó a su propio papá y a su madre, o sea, a mis abuelos paternos, le dijo, voy a matar a esa maldita mujer. Mi abuelo sabía que él era capaz de eso y fue a donde mi madre y le dijo, Iris, vete que te van a matar. Iris es el nombre de mi madre. Mi madre se montó en su automóvil, huyó sin entender del peligro que se estaba librando. Cuenta mi madre que cuando llega a la escuela, hay unas compañeras de trabajo que como 15 minutos después le dicen, mira, ocurrió una emergencia en tu casa, debes regresar. Mi madre dice que se asustó un poco porque no sabía cuál era la emergencia. Cuando regresa a la casa, que ella vivía en casa de su suegro, o sea, de mis abuelos paternos, yo estaba allí ese día con 9 meses de nacido y mi madre cuando llega a la casa ve que hay un charco de sangre en la entrada de la puerta y como si hubiesen arrastrado una persona por la cabeza. Vio que mi abuelo estaba, no que había sido la víctima, pero estaba en el suelo llorando. Y mi madre le preguntó qué pasó y mi abuelo le dijo, Efraín, quien era mi padre, ese era su nombre, Efraín se pegó un tiro. Mi madre fue desorientada al hospital donde dijeron que lo tenían y cuando llegó al cuarto donde lo tenían, mi padre se había suicidado, ya estaba muerto. 2 disparos se llegaron a disparar del arma. Él fue detrás de mi madre en el momento que mi abuelo le había dicho a mi madre, vete que te van a matar. Mi abuelo, sabiendo lo que podía hacer, trató de impedir que él se fuera detrás de mi madre. Mi abuela, la madre de mi papá, se puso en la puerta de la casa para impedir el asesinato de mi madre. Y según me cuentan, mi abuela paterna, mejor dicho, lo que le estaba diciendo era, me tienes cansada, porque eran muchas las presiones que mi padre, por la vida que había llevado, había producido en mi abuela. Y mi padre sacó un revólver que tenía en la cintura y le dijo, vieja, ya no te preocupes, no voy a molestar más nunca más nadie. Se suicidó frente a sus ojos. Mi madre, después de ese acontecimiento, que fue en el 1975, ella
trató de levantar la familia porque quedaba viuda con una niña y un hijo varón, que yo soy el menor. En menos de un año conoció a otro hombre y ese otro hombre había perdido a su esposa y a su hijo porque su esposa, cuando dio a luz, murió y después de una semana ese niño murió. En comparación con la edad que yo tengo, el hijo verdadero de ese hombre tendría una edad similar a la mía. Él estaba ahogando sus penas en el alcohol. Mi madre estaba sola, había perdido a su esposo. Y cuando se encontraron y hablaron de sus experiencias, pues aparentaba ser como anillo al dedo, ¿verdad? Ese hombre no tenía la esposa y sus hijos, y mi madre no tenía a su esposo. Así que aparentemente como anillo al dedo. Y mi madre lo lleva a vivir con nosotros. Así que desde que yo tengo uso de razón, yo vi un hombre y una mujer que yo entendía que era mi madre y mi padre. Pero pasó el tiempo y cuando llegué como a los 10 años, pasó un suceso con mis abuelos maternos, donde me revelaron que el que yo pensé que era mi padre biológico no era mi padre. Luego me enteré de quién había sido mi padre biológico. Pasaron como un año. Mi abuelo paterno por el que me estaba criando, que ese es mi papá. Ahora, independientemente lleve yo su sangre o no, quien yo reconozco como mi padre se llama Ramón Matos. Ese es mi padre. Pero en el momento que me habían dicho que él no era mi padre biológico, yo empecé a ponerme rebelde. Y aunque en el momento inmediatamente yo no utilicé eso como un mecanismo para hacer lo que me diera la gana, cuando ya yo llegué como a los 13 años, yo utilizaba eso para decirle, tú no me mandas porque tú no eres mi padre. Sin embargo, él fue el que pagó ese precio para criarme. Y recuerdo que a los 11 años de edad, lo veo que él entra a mi casa llorando y le pregunto a mi madre que por qué estaba llorando. Yo nunca lo había visto llorar. Y me contaron que fue que mi abuelo se había suicidado también. Así que al yo llegar a los 13 años, tenía en mi conciencia que mi padre biológico se había matado, que mi abuelo se había matado. Me habían ocurrido otra serie de sucesos que no voy a tocar en esta ocasión. Y yo empecé a desarrollar una mentalidad de odio hacia Dios. Tenía una guerra interna grande. Mi madre me había enseñado a contender contra la Biblia. Ella me decía que la Biblia se contradecía. Mi madre tenía una preparación en psicología. Ella fue administradora del Centro de Salud Mental en Puerto Rico para aquel tiempo. Ella fue administradora en Caguas y luego fue al área de San Patricio. Y quien me estaba criando, mi papá, él fue juez administrativo. Actualmente ambos están retirados, pero eran personas que se tuvieron que dar a mucho estudio y en mi papá eso había desarrollado un escepticismo. Tenía una mentalidad muy alejada de lo que viene a ser el cristianismo y mi madre me decía que los cristianos eran unos ridículos y que la Biblia se contradecía, así que yo entendía que eso eran los cristianos. Pasaron los años, yo caí en la adicción, a los 13 años comencé el uso de droga, a los 15, dentro de la guerra que yo tenía en mi mente, pensaba, a pesar de que era bien inmaduro, pero yo llegué a esa conclusión desde muy joven. Si Dios existe, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué me había sucedido lo que me había sucedido? ¿Por qué permitió el suicidio de mis seres queridos? Yo me daba cuenta de que cuando tú eres una persona humilde, la gente se trata de aprovechar. Como decía por ahí, creo que fue Chespirito, se aprovechan de nuestra nobleza. Y lamentablemente, yo creo que Franco, tú sabes muy bien eso, porque tú no fuiste criado en un convento. Lamentablemente, aún a veces ocurre dentro del ambiente cristiano, la persona que es humilde, los demás se aprovechan, confunden la humildad con cobardía. Y cuando ven una persona violenta, se tiene más cuidado en cómo se trata. Y para mí eso era evidente. Yo decía, si tú quieres hacer el bien, la gente se aprovecha de ti. Y yo no podía entender cómo era compatible que un Dios bueno permitiera ese sufrimiento en el mundo. Y terminé pensando que si Dios existía, era malo. Porque si él tenía el control de cambiar las cosas, yo decía para mí, si yo tuviese ese poder, yo no permitiría que el mundo fuera como es. Y aún hay gente que hoy día lo piensa. Pero gracias a Dios que nosotros no somos él, porque nos hubiésemos matado a nosotros mismos hace tiempo. Eso, a veces no entendemos esa misericordia, pero yo llegaba a unas conclusiones en mi ignorancia, que aún hoy día mucha gente la tiene, de que un ser con tanto poder, ¿por qué permite esto? Y mi conclusión era, es malo. Pero luego empezaba mi guerra mental y decía, pero es que dicen que es bueno. Pero entonces, si es bueno, ¿por qué el mundo es así? Pues es que no existe. Así que yo tenía una guerra mental
en la cual pensaba que Dios existía, pero cuando concluía que existía pensaba que era malo. Y el otro pensamiento en el cual yo vagaba era que no existía. Así que estaba entre odiar a Dios o negar su existencia. Pero en esa rebeldía de no entender por qué Dios era como era, yo terminé odiándolo. Y hay mucha gente que dicen que son ateos, pero en realidad, en muchas ocasiones, el ateísmo es una expresión de odio de un hombre que está tratando de invocar a Dios insultándolo. En pocas palabras, dice que no cree, pero lo está insultando. ¿Cómo? Exactamente. Dice, es muy evidente en su convicción interna que existe porque tiene un odio hacia él. Entonces, cuando usted le hace una entrevista a un ateo, tú te das cuenta que siente un odio hacia Dios, pero entonces que tú estás en una locura porque sientes un odio hacia algo que no existe. Entonces, ¿dónde está tu odio? Pero a veces es la forma como el enemigo trata de confundir. Y yo llegué a una conclusión en mi vida en aquel momento y dije, yo voy entonces a hacer un pacto con Satanás. Y probé el satanismo a los 15 años. Yo fui un satanista, diría, déjeme corregir, era más un adorador satánico, porque hay personas que hacen unos segmentan el tipo de adoración satánica y describen más un satanista, una persona que tiene una adoración más organizada. Hubo un sacerdote del satanismo que fue el fundador de la iglesia de Satanás en el estado de California, en el Hotel California, se llamó Anton Sandor Lavey, fue el que escribió la Biblia satánica. Y hay muchos satanistas que es de esa línea, de la línea de Anton Sandor Lavey. Hubo un hombre que se llamó Aleister Crowley, que hacía invocaciones leyendo al revés, y mucha de la filosofía de Anton Sandor Lavey viene de Aleister Crowley. Yo sabía algo de eso, pero era más un adorador satánico no organizado. Éramos un grupo de jóvenes donde nos entregaban a nosotros diferentes rituales para conseguir diferente autoridad y poder. Lamentablemente, habían muchas personas que tomaban eso muy en serio. Y habían rituales incluso que hablaban de la invisibilidad. Yo después de convertido, alguien le contó mi testimonio a un ex satanista que era pastor, que se llama, no sé si está vivo, hace años que no sé de él, se llamó O'Neill Allers, y él fue un sacerdote del satanismo que vivió en lugares donde estaban las comunas de los satanistas. Él sí era un satanista mucho más organizado, pero para la gloria del Señor, Cristo también lo rescató. Amén. Y veíamos que había esas divisiones dentro del satanismo. Él era un satanista más organizado, yo era un tipo de adorador satánico, donde esas personas que decían cómo se debían hacer los rituales, llegaba la información a nosotros. Y pues sí, lamentablemente hay tipos de rituales donde sí se incluye sacrificios humanos. Yo no estuve presente en ningún sacrificio humano, pero sí estuve presente en manifestaciones donde no cabe duda que Satanás existe y que tiene un poder y una autoridad. Cuando yo abrí mis ojos a los 17 años, ya yo no estaba tan metido en el satanismo, sino que había terminado más como un adicto crónico. Así que fui abandonando los rituales y fue cayendo en la adicción. Era adicto a la heroína intravenosa, me inyectaba heroína, adicto al crack. Mi mamá, por mi problema mental que fui desarrollando en mi guerra que tenía, mi resistencia hacia Dios, el pecado embrutece y el enemigo confunde, y terminé en un estado de locura y me llevaban a psiquiatras, a psicólogos, a hipnólogos. Recibí tratamiento con Victaril, Triavil, Toracina, Valium, Aldol, Xanax, Prozac, Pamelor, Dalmani, Doral, Mellaril. Recuerdo todos esos medicamentos porque había estado relacionado con los psiquiatras y el mundo de la psiquiatría desde muy joven. Pero nada de eso pudo traer un cambio a mi vida y fui un infierno hasta que en el año 1992, como consecuencia de mi adicción, pues caí preso en la Centro de Corrección de Menores de la cárcel de Atorrey en la Leonor Roosevelt en Puerto Rico. Ya esa prisión no existe. Así que prácticamente ese fue mi inicio de la vida. Wow. Ahora, después que pasaste todo ese transcurso, porque podemos decir que todo lo que contaste fue en tu juventud. Sí, antes de los 16 años. Ya viste. Fue en tu juventud. Ahora, llegas a la cárcel juvenil y yo he escuchado parte de lo que yo he escuchado tu testimonio. Ahora, ¿y cómo fue ese momento en el que Dios te encontró en esa condición? En el 92, como te dije, llegué a Torrey. A mí me habían ocurrido una serie de acontecimientos, como bien dijiste, en mi juventud, pero
al mis padres no tener ninguna experiencia en relación con Dios de una índole profunda y conocerlo en realidad como Él es, su análisis de lo que estaba sucediendo eran conclusiones de que a lo mejor eso tenían que ver con trauma o yo vivía de fantasía. Desde los 4 años yo escuchaba una voz que me decía, la escuchaba clara, que si hacía el bien tendría poder. La escuchaba dentro de mí, no era una voz audible que decía quién me está llamando. Dentro de mí yo escuchaba esa voz. Y llegué a una conclusión de que era cierto. ¿Y de qué poder estoy hablando? Yo recuerdo que cuando yo hacía lo que yo entendía que era correcto, porque desde esa edad ya podía distinguir lo que era bueno y lo que era malo, y yo empezaba a practicar lo que era correcto, yo me daba cuenta que antes de que pasaran situaciones, yo decía, va a pasar esto, y pasaba. Y recuerdo que estábamos viendo una película que se llama War Games, y en aquel momento de mi vida yo estaba practicando el bien, pero yo no iba a ninguna iglesia, no tenía ninguna orientación, eran experiencias que yo tenía internas. Escuchaba esa voz y recuerdo que en aquella ocasión yo sentí atracción por hacer lo bueno. Y estoy viendo la película y dije, recuerdo bien la escena, iban a tomar un teléfono, iba a hablar por teléfono, y yo dije, esta persona va a abrir la parte de abajo de donde está el micrófono, lo va a abrir, va a buscar una chapa, lo va a tocar y va a poder hacer la llamada. Yo pensé todo eso. Era imposible que yo como un niño pudiera pensar todo eso, pero yo estoy consciente, nadie puede debatirme eso porque eso fue lo que yo viví. Y yo vine y dije, esto va a pasar. Y él vino una película y lo hizo. Mi mamá está viendo la película conmigo. Cuando veo eso, le digo, oye, mami, mira, yo sabía que eso iba a pasar, yo pensé eso mismo. Y mi mamá lo que me dijo, tú, viviendo de fantasía. No podía entender eso. Entonces, dentro de mí esa convicción de que si yo hacía el bien tendría poder, se estaba reforzando porque yo me di cuenta, estoy haciendo el bien, mira lo que me está pasando, pero no me creen. Al pasar el tiempo eso se fue debilitando. Yo iba también en el carro de mi madre, era un Apolo, y esas puertas de esos vehículos se abrían empujando hacia abajo. Hacia abajo la y cerradura. yo estaba acostado con mi cabeza hacia la puerta. Y mi mamá está cogiendo una curva, mi cabeza da para abrirla, yo caigo en la carretera y el carro que venía detrás siguió de largo, gracias a Dios no me mató. Estaba en la escuela intermedia. Y en la escuela intermedia usted sabe que está esto de los prepas, ¿verdad? Y yo estaba en 7º grado y los de 9º estaban jugando en la parte de abajo y era una escuela que tenía 3 pisos, se llamaba la escuela Sotero Figueroa. Y yo estoy en el 3er piso con los prepas y nosotros nos pusimos a hacer maldad y decimos, vamos a escupirle a los que están allá abajo. Y empezamos a escupirlo. Y cuando los escupimos, los de 9º vieron que los que habíamos escupido éramos los prepas y subieron a darnos una pela. Y yo y un amigo mío nos fuimos corriendo por el lado de unas escaleras para treparnos al techo del 3er piso por unos ladrillos que habían. Cuando él está escalando primero, yo vengo y estoy escalando debajo de él y yo resbalo en el 3er piso. Trato de aguantar el pie y caigo del 3er piso. Yo sentía esto que me estaba haciendo así la ropa. Unas amistades mías vieron cuando bajó el celaje. Por la misericordia de Dios yo no morí. Yo no me fracturé ningún hueso. Yo sí sentía que tenía como una astilla aquí. Realmente fue la misericordia de Dios que me salvó. Y yo esas experiencias iba entendiendo que eran cosas sobrenaturales, ¿verdad? Pero en el análisis y las conversaciones que se tenían, hay personas que se han podido librar de eso, pero no había alguien que me dirigiera de que, mira, existe un Dios que te está guardando, que te está protegiendo y que iba conforme a la experiencia de lo que yo estaba escuchando. Había un Dios, sí, que era real y me estaba hablando. Pero en mi ignorancia dije, olvídate, Dios es una fantasía en el análisis que te dije. Lo odiaba y dudaba de él. Ahí es que entonces caigo preso y en la cárcel intenté suicidarme 18 veces. En uno de esos intentos, cuando la policía me quita toda mi ropa por el intento de suicidio, me pusieron en un calabozo solo y desnudo y uno de los presos tenía marihuana, pero yo no tenía con qué fumarla, porque la marihuana o la fumas en una pipa o la enrola y hay diferentes papeles. En aquel entonces se usaba mucho lo que llamaban el papel bambú, pero en la cárcel se usaba el papel de la Biblia. Así que arrancamos un pedazo de la Biblia y enrolé la marihuana con el papel de la Biblia.
cuando enrolé la marihuana con el papel de la Biblia, las palabras de la Biblia quedaron que yo las podía leer así. No era así que la leía, sino que era como decir un cigarrillo de marihuana impreso. O como decían vulgarmente en la calle, un moto de marihuana, pero que tenía la palabra. Y cuando yo iba a fumarlo, me dio con leer lo que decía. Y cuando leí, decía, escucha, con una E mayúscula, escucha, pueblo mío, mi ley. Y en ese momento, aunque ya yo era más ateo que otra cosa allí, digo que nació fe como un grano de mostaza, porque yo creí que esa palabra simple que decía escucha, no decía escucharán o escuchen. Escucha. Lo sentí como la voz que había escuchado durante pequeño, que era algo personal, y lo que hice fue que creí que lo que estaba leyendo era Dios hablándome, y yo empecé a sentirme libre aunque estaba preso, y leí, dije, voy a leer lo que sigue. Desenrolé el cigarrillo de marihuana, leí la segunda oración, y la segunda oración dice, porque dice todavía, porque está Claro, ahí, no cambia. exacto, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y yo escuché una voz que retumbó en mi celda. Yo estoy escuchando eso mientras soy ateo, pero lo escuché. Y hay un error aquí que la gente piensa, yo hago a Dios según yo crea, o porque según tu fe será hecho, no es lo mismo que tú vas a crear a Dios de acuerdo a tu fe, porque Dios sigue siendo Dios, no importa que el mundo entero no crea en Él. Y aunque yo no creía, Dios me habló. Pero en aquel momento yo tenía una guerra mental terrible, pero un grano de mostaza de fe nació en mí y yo me sentía libre, Franco, aunque estaba preso. Y cada vez que yo lo creía más y creía lo que me había pasado, yo escuché esa voz que retumbó en mi celda y dijo, escucha. Y ahí empezó la guerra mental mía a debatir y contradecir la experiencia que yo tenía. Que hay mucha gente que se equivoca y dice, el diablo me engañó. No siempre es el diablo. Nosotros también tenemos voluntad y nosotros también tenemos gusto y nosotros también tenemos placeres. Y a veces nuestra propia incredulidad, cuando viene Cristo y está confrontando a la gente de su tiempo y dice, le están preguntando en relación al divorcio y dice, sí, el divorcio se lo permitió Moisés, pero por la dureza de vuestros corazones. No dijo, es el diablo que le endureció los corazones. Dice, por la dureza de vuestros corazones. Y yo por la dureza de mi corazón empecé a contradecir la experiencia que estaba teniendo y dije, no puede ser verdad, pero en ese momento, lo que te cuento ahora fueron segundos. Sale un preso de los calabozos de mi derecha. Yo estaba, para aquellos que conocen sobre esa prisión que ya no existe, de la Leonor Roosevelt, era el centro de detención de Atorrey. Yo estaba en el calabozo número 7, lo que se conocía como Admisiones 2. Ahí habían un montón de calabozos. Sale un preso de los calabozos de la derecha y grita lo mismo que yo escuché en mi celda, lo mismo que yo estaba leyendo. Ese escucha lo gritó ese otro preso. Pero nadie sabe lo que estaba pasando en mi celda. Gritó, escucha. Cuando ese preso grita esa palabra, yo contiendo otra vez, debato y digo, ¿cómo es posible? No puede ser verdad, coincidencia. Y en ese momento sale otro preso. Y esta vez yo lo escuché de los calabozos de mi extrema izquierda y gritó en medio del pasillo. Yo escucho ese preso. No era Dios audible, era usando Dios la voz de los hombres. Y gritó ese preso, escucha. Cuando ese otro preso gritó, ese momento yo no pude debatir más. Porque era una experiencia y yo decía, no puede ser verdad, es coincidencia. Pero en aquel momento mi fe lo que hizo fue que brotó y yo empecé a llorar y me sentía libre aunque estaba preso. Pero pasaron unos minutos y volvió esa dureza de corazón y dije, ¿por qué yo escucho esto? ¿Por qué pasó esta experiencia? Esto no es Dios nada, esto soy yo que me volví loco. Estuve en 6 prisiones, Franco, desde el 92 hasta el 94. Me fugué de máxima seguridad en el año 1994, que era la Escuela Industrial de Cabo Rojo. Me arrestaron en el residencial El Prado. Mi madre se enteró de mi fuga viendo la televisión. Y en la última cárcel donde estuve fue la cárcel de Las Cucharas. Y ahí me iban a dar sentencia por la fuga. Ellos dijeron que me encontraron supuestamente escalando en una casa, pero era la mamá de un amigo de nosotros que nos dejó, pero ella estaba bajo probatoria, no la podíamos incriminar a ella. Así que iban a someterme como un escalamiento. Y en aquel momento me cansé y dije, yo no voy a estar preso toda mi vida. No era que me iban a sentenciar en una sentencia larga, pero yo no pensaba estar preso ni 10, ni 20, ni 15 años. Y tenía muchas amistades allí que habían estado en otras prisiones conmigo. A muchos de ellos lo estaban sentenciando en grandes cantidades. Tenía amistades que lo habían sentenciado 400 años, 300 años. Y ese ambiente
yo dije, yo me mato, yo no voy a estar aquí. Pero antes de tomar esa decisión, yo dije, voy a probar para ver si hay algo más. Si no hay nada más, pues mi momento de partida. Esa semilla que se había sembrado por el suicidio de mi padre y de mi abuelo, en aquel momento iba a dar el fruto de que, bueno, esta es la opción. Pero me arrodillé en mi celda sin saber que Dios existía. No estaba seguro que Él existía. Solamente intenté probar a ver si era real que Él existía. Yo no tenía fe de que me escuchaba, pero yo tenía una fe de que si existía me iba a responder. Esa era la fe mía en aquel momento. Año 1994, el mes de febrero. Y dije, Dios, yo no sé si tú existes, pero si tú existes, cámbiame. Estoy orando, siendo un ateo, sin estar seguro que existe, pero estoy sinceramente creyendo que si existe me va a responder. Esa era mi fe. Y empecé a orar con esa fe, sin saber que Dios existía, pero convencido de que si existía iba a responder. Yo oraba hablando malas palabras porque no sabía orar, y para mí eso no tenía ningún problema. Imagínense que en todos los demonios que yo tenía y con la atadura que tenía. Y cuando llegó la segunda semana que yo estaba orando, Franco, miré el techo de mi celda. Y yo estaba, recuerdo, orando aquel día para que Dios hiciera un milagro. No me había dado cuenta que cada vez que estaba orando me estaba fortaleciendo. No me di cuenta cómo Dios estaba obrando en mí, libertándome, mientras yo seguía pensando que Él no era real, pero que si era real me iba a responder. Y sí que me respondió. En ese momento yo vi un resplandor rojo. Yo estaba en la cárcel de las Cucharas en Ponce, lo que llaman Complejo Correccional Ponce de las Cucharas, control 21, sección naranja, calabozo 216. Hubo muchos confinados que fueron testigos de lo que pasó allí. Miré el techo de mi celda y vi el resplandor rojo y me cayó encima. Cuando ese resplandor rojo me cayó encima, me bautizó el Espíritu Santo y yo no sabía lo que era eso. Cuando me cayó encima, yo empecé a hablar en otras lenguas. Yo tuve como 3 segundos que mi cuerpo yo no lo controlé. O sea, cualquiera puede venir a contradecirme filosóficamente, o tal vez que tenga algún conocimiento en hebreo o griego, bíblico, y pueda contender conmigo. Hay muchas cosas que tú no conoces. Sí, lo pueden hacer, pero lo que no pueden debatir conmigo es la experiencia que yo tuve con Cristo. Eso no puedes debatirlo, porque ahí nadie estaba, y que se metiera en mi cuerpo. Tú puedes tratar de venir a razonar conmigo. Fran, la droga que te metiste tal vez te hizo sentir así. No. Hay cosas que no pueden explicarse, como dijo Pablo. Cosas que no les he dado al hombre poder expresar. Pero yo te puedo decir hasta donde las palabras pueden alcanzar, que yo tuve 3 segundos que mi cuerpo yo no podía manejarlo, y era Él. Me di cuenta de ese poder mientras yo estaba hablando en lengua. Yo sentía que me quemaba los ojos, la garganta, no con un fuego que me dolía, pero sí sentía el calentón en la cara. Y ahí, cuando tuve control otra vez de mi cuerpo, lo que hice fue gritar. Y los presos que me oyeron que yo estaba hablando en lengua, como muchos de ellos sabían que yo en el pasado había sido satanista, algunos de ellos, cuando yo estuve en prisiones de menores, pues yo estuve en Ponce CTS, yo estuve en la de Cabo Rojo, estuve en la de Humacao también. La ignorancia es bien atrevida. Entonces, como muchos de ellos sabían que yo había practicado satanismo, me decían, Julia, ese era mi apodo en la cárcel, Julia, hazme un altar al diablo, que quiero entregar mi alma para que me saque de aquí. Y yo le hacía altares al diablo para que ellos entregaran sus almas. Así que algunos de ellos que estaban presos conmigo desde prisiones de menores, estaban conmigo en las cucharas y me oyeron hablar en lengua. No están pensando que fue el Espíritu Santo de Dios. Ellos están creyendo que estoy haciendo un ritual diabólico allí. Estás endemoniado. Pues sí, y estaba prácticamente recién infugado y me habían apresado. No entendían que había pasado un cambio conmigo. Wow. Sin embargo, había sido Dios que me había ido a visitar allí. Y yo me bebía las lágrimas, pero estaba hablando en lengua. La policía de corrección, al escuchar los gritos, pensó que era un motín. Yo estoy consciente, en la cárcel donde yo estaba en el 2º piso y tenía 3 pisos. Y yo estoy mirando todo, pero estoy hablando en lengua, porque para mí fue la experiencia, fue el comienzo de mi libertad. Aunque yo estaba preso, yo era libre en aquel día. Y yo me sentía libre. Los mejores días de mi vida empezaron en aquel momento. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo entendí tantas cosas ese día. Y yo me bebía las lágrimas y no podía hablar español. La policía de corrección pensó que era un motín porque estaban gritando todos los presos. Porque los presos pensaron que yo estaba endemoniado. Y empezaron a gritar, Julia está endemoniado. La policía de corrección sube a mi celda. Me empiezan a hablar en español. Yo trataba de hablarle en español. Yo no sé los que han tenido experiencia con el bautismo del Espíritu Santo. Pero no me salía en español. Yo estaba hablando en lengua. Y ellos decían entre sí, está endemoniado, recuerdo. Y la voz me salió en español. Pero yo me estaba bebiendo las lágrimas. Yo entiendo muy bien cómo ellos me veían. Diciendo,
mira, este muchachito preso está dañado mentalmente, está endemoniado porque habrán habido muchas manifestaciones diabólicas ahí adentro. Pero realmente fue el Espíritu Santo de Dios. Y la voz me salió en español y yo le decía, este es el día más feliz de mi vida, ustedes no saben lo que me ha pasado aquí. Y ellos me decían, ok, tranquilízate, respira profundo, cuenta. 1, 2, 3. Y empezaban como que, tratando de ver como si yo tuviera una crisis emocional cuando yo estaba siendo libertado por todos aquellos demonios que tenía durante toda mi vida. La cuestión fue que me hicieron un informe psiquiátrico. Recuerdo uno de los que estaban acusando por la masacre de Vistahermosa en el año 1994. Nosotros, en esa búsqueda que te dije, que estábamos buscando a Dios sin saber que existía, teníamos un grupo de presos que estábamos orando dentro de nuestra locura y nuestra lucha. Y recuerdo que le gritaba, guardia, déjenme ir a donde él. Le abrieron la celda mía. Y cuando él entró empezamos a llorar los dos. Esto es verdad, esto es real, esto es real. Wow. Nos habíamos dado cuenta que Dios nos había ido a visitar. Al otro día, yo pertenecía a la Asociación de los Nietas, porque usted sabe que en Puerto Rico habían grupo 27, 25, 31 y otros por ahí. Y yo era de la Asociación de los Nietas, yo estaba con el grupo de los Nietas y hay unas normas allí. Pero muchos me conocían de antes y decían, a ti te pasó algo porque nosotros sabemos quién tú eres. Y dije, Cristo me vino a visitar. Y bajaron conmigo. ¿Qué fue lo que te pasó? Llegaron a la conclusión que aquella experiencia que había tenido me iban a separar un día para que yo diera estudios bíblicos. Y yo nunca había leído de la Biblia, lo que así que me la había fumado. Y hablaron los martes y ya no me decían Juliá, porque Juliá era el apodo que me tenían porque decían que yo estaba loco. En Puerto Rico había un hospital psiquiátrico que le decía la Juliá. Y sin embargo, los mismos presos fueron los que reconocieron que me había ocurrido un cambio. Y dijeron, bueno, ahora los martes van a ser los días de los estudios bíblicos. Y hablaron con toda la matrícula y dijeron, cuando lleguen los martes todo el mundo tiene que bajar el volumen de los televisores porque Fran va a dar estudios bíblicos. Y allí pues traté de entender lo que era la Biblia. Había muchos presos que eran apartados. Yo nunca había ni entendido los coros que se cantaban en la iglesia. Así que ellos me fueron enseñando, mira, hay un coro que es así. Y empezaron ellos a enseñarme los coros. Y empezamos a levantar una iglesia en mi celda. Así que prácticamente el inicio de mi ministerio fue en la cárcel. Habían algunos que lo iban a sentenciar por unos cuantos años. Y me dijeron, mira, yo voy a estar buen tiempo aquí. Y yo necesito que tú me expliques algo. ¿Verdad que yo no puedo comer lechón? Y yo le digo, ¿por qué tú me dices eso? Y me dijo, sí, yo leí en la Biblia que Cristo echó fuera a los demonios y los metió en los cerdos. Y dije, muchachos, esos cerdos se murieron hace años. Y él me estaba preguntando honestamente cosas que tenía de duda de la Biblia. Y yo, como no tenía ningún tipo de formación, recuerdo que otro de los presos que había estado apartado dijo, ¿tú nunca has escuchado a Jeñito Rodríguez López? Jeñito Rodríguez López fue un evangelista que fue el fundador de la emisora Radio Revelación, que se pasaba diciendo, cura del pueblo, hijo del diablo, en el pueblo de Guayama. Y Jeñito Rodríguez López fue mi primer padre espiritual porque fue la primera persona que yo empecé a escuchar para recibir una formación que era desde la cárcel de las Cucharas, se oía muy bien la emisora de Radio Revelación. Así que allí supe que había que bautizarse, había que celebrar la Santa Cena. Y ese preso que me había preguntado, me acuerdo que le decían Shaquille de Ponce Housing, que me dijo lo de los cerdos, me dijo, yo necesito que tú me bautices porque yo estoy tomando esto en serio. Y dije, bueno, ¿dónde lo voy a bautizar? Vi un inodoro y en la cárcel se usa mucho el inodoro, hasta de nevera lo usan. Y dije, pero eso como que no está muy sagrado. Vi un lavamanos y lo bautizamos en el lavamanos en el año 1994. Y 10 años después que yo había salido de la cárcel, que vi a este hermano, a Shaquille, él creía aún en ese bautismo de la experiencia que habíamos tenido allí. Así que sí fue el comienzo de mi vida ministerial, Franco. Wow. Entonces, ahí fue que pudiste entender de que aunque tú pensabas que había un Dios que no existía, me imagino que lo maldecías, me imagino que decías tantas cosas, a tener esa experiencia, la mentalidad cambió automáticamente. Eso fue una transformación total. O sea, yo empecé a leer la Biblia. El día que yo tuve el bautismo del Espíritu Santo, yo no entendía, no sabía qué era lo que me había pasado. Como te dije, yo no tenía ningún conocimiento. No fue que yo escuché a alguien hablar en lengua y quise imitar esas lenguas. Yo tuve esa experiencia porque fue una visitación del Señor. Pero leyendo la Biblia, leí en el libro de los Hechos donde se hablaba del bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió, dice que le fueron repartidas lenguas como de fuego.
Y yo dije, yo vi fuego, un resplandor rojo, y yo sentía que me quemaba. Ellos hablaron otras lenguas, y yo dije, esto fue lo que me pasó a mí. Los presos, cuando me escucharon hablar en lengua, pensaron que yo estaba endemoniado. A ellos le decían que estaban borrachos, estaban llenos de mosto. Y cuando yo leí esas cosas, yo dije, wow, esto es verdad. Y leí la escritura que decía, serás aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Hubo varios familiares míos, donde en la cárcel a ti te daban varios números de teléfono a los cuales tú podías llamar en la libre comunidad para hablar con ellos. Y cuando tú llamabas a ese familiar, salía una grabación de la cárcel y decía, usted tiene una llamada a favor de, y salía el nombre de uno. Pero lo que no sabían los familiares es que mientras sale la grabación, uno acá escucha todo lo que hablan allá. O sea, no es que se abra el micrófono de sus teléfonos cuando te acepta la llamada. Tú podías seguir escuchando lo que ellos hablaban aún con la grabación. Y cuando yo ya me había convertido, que cuando lo llamaba era para hablarle de Cristo, yo escuchaba lo que decían y decía, es religioso esto otra vez. Y empecé a ser más aborrecido haciendo el bien. Fui más aborrecido siendo cristiano que siendo un criminal asaltante. Ahí va, esa es una buena observación que hablas, porque ahora te pregunto yo, de ser rescatado a pasar el proceso de rechazo, porque todos los hemos pasado por ese proceso de rechazo, porque aquel incrédulo que no cree lo que Dios puede hacer, siempre va a buscarle las 5 patas al gato para decir, eso es lo que es un fanático, exacto, ese es lo que es un loco, eso es lo que en realidad tiene una emoción interna. Ahora, después de tantos años que la gente quizás pudieron hablar y decir así de ti de esa manera, ¿cómo te sientes hoy a pasar en todo ese trayecto a ser un líder de un ministerio internacional en el cual Dios le ha placido capacitarte y ponerte en esa posición hasta este momento? ¿Cómo ha sido ese proceso en todo ese tiempo de transformación y preparación? Sí, Franco, algo que pude entender a través del tiempo, que en aquel momento recién convertido no comprendía, es que yo había sembrado también durante mucho tiempo un mal testimonio. ¿Cómo la gente iba a creer en mí cuando lo mayor que habían conocido de mí eran mentiras, robo? Yo le robaba cosas a mi madre, a mi padre, a mi hermana. Mentía, terminé asaltando hasta primos míos porque no me daba cuenta y yo después tenía que buscarlo para devolverle las cosas del mal estado que yo había vivido. No había entendido eso en aquel momento. Después, cuando uno va adquiriendo madurez, podía entender, mira, yo tenía que dar un testimonio y no podía pretender que ellos me creyeran de la noche a la mañana porque yo honestamente había cambiado. Eso yo no lo sabía. Y aprendí a tener paciencia, a sembrar con paciencia, a sembrar esperando el crecimiento y no creyendo que por más agua que yo le eché a la planta iba a acelerar a que creciera. Y al entender esas cosas, dejé el espacio que necesitaba el Espíritu Santo de Dios para que hiciera la obra. Y he disfrutado de los frutos, una satisfacción enorme. Tú conoces bien a Nelson. Nelson es prácticamente mi hermano de crianza, que estuvimos juntos en la criminalidad y ahora estamos juntos en el ministerio. Habíamos planificado asesinarnos mutuamente y ahora estamos en la misma iglesia. Nuestros hijos han crecido juntos como familia. Mi madre está convertida, mi madre es un ministro del Señor. Mi padre se bautiza en 2 semanas, después de casi 30 y pico, casi 30 años, ¿verdad? Porque yo me entregué a Cristo en el 94 y ver cómo Dios ha bendecido nuestra familia, mi prima, mi hermana, mi cuñado, mis hijos, parte de mi familia que se ha acercado al Señor, pues me da una satisfacción enorme. En relación a lo que estás hablando del liderato, yo tuve que perseverar en una iglesia que fue la iglesia central de Levitown. Desde que yo salí en el 94, yo tuve una formación en ese lugar. Mi pastor contribuyó, mi pastor Tomás Rodríguez, que es el fundador de la fraternidad a la que nosotros pertenecemos. Él tuvo una aportación bien importante conmigo. Ellos pudieron dar el testimonio, mira, sí, Frank se formó aquí, aquí él desarrolló el ministerio. Allí conocí a mi esposa, en el año 1999 me casé, comenzamos nuestra primera iglesia en el año 1999 en una invasión
en el pueblo de Toalta, que se llama Las Acerolas. La iglesia actualmente se llama Muro de Salvación. En el año 2003 empezamos a pastorear otra iglesia, que es la iglesia Jehová Jireh, en el pueblo de Vega Baja. Desde los momentos en que yo comencé en el ministerio, Dios me hizo el llamado también a misiones. Y cuando el ministerio de liderato fue evidente, pues llegué a ser director de misiones a nivel internacional de nuestra fraternidad. También llegó el tiempo, antes que yo robaba y hacía tanta cosa con el dinero de los demás, el Señor me dio la dicha de que me eligieran como tesorero de organización, y yo tenía un temor tan grande al entender de lo que Dios había permitido que llegara a mi vida, que no tengo palabras para expresar mi gratitud. Pero esos fueron pasos que poco a poco fueron abonando a que la gente viera el llamado que Dios había hecho en mi vida, y luego se nos abrieron puertas en Centroamérica, Suramérica. Estuvimos con las tribus indígenas en Venezuela, viajamos a varias naciones en esos sectores, fundamos iglesia en Panamá, estuvimos estableciendo trabajos en Haití, luego se abrió una puerta en Cuba, donde establecimos nuestra fraternidad diría yo, hace como 4 años aproximadamente. Y el Señor luego empezó a abrirnos puertas en Asia y en África, en la República Democrática del Congo, Burundi, Kenia, Uganda, India y Pakistán. Y bueno, cuando uno mira lo que uno fue y lo que el Señor nos ha permitido tener hasta este momento, pues lo que sale del corazón es decir, gracias a Dios, lo que tengo es inmerecido, y soy bienaventurado. Así que esa es la satisfacción que tengo, Franco. Amén, amén. Eso es algo, ahí queríamos entrar ahora en el ámbito, después de todo este trayecto, después de toda esta trayectoria, tanto tirijala como decimos nosotros en Puerto Rico. Ahora entramos en un tema muy importante, y fue en el tema en el cual Dios te ha escogido, te ha levantado para estos tiempos, para las misiones. A las misiones es algo que muy poco tema que se toca en las iglesias en base a las misiones. Que has sido misionero tú, ¿hace cuánto tiempo has sido misionero? No, desde que me convertí en 1994, después que yo me bauticé, mi primer viaje misionero fue patrocinado por mi iglesia central. Fui allá, estuve en la República Dominicana, ahí comencé. Pero no tenía idea de hacia dónde iba todo esto, ¿verdad? Yo estuve un tiempo en el evangelismo y me centralizaba más en ir a cuanto residencial público había en Puerto Rico. Teníamos un ministerio que se llamaba Siervos del Altísimo, pero la Biblia habla también de lo que hizo Pablo cuando comenzaron su viaje misionero. Ellos estaban en la iglesia de Antioquía, capítulo 13 del libro de los Hechos, y dice, ministrando esto al Señor. Ellos estaban en la iglesia de Antioquía sirviendo, y ahí es que viene el llamado misionero. No estaba haciendo el trabajo que hacíamos evangelístico en la calle porque estábamos buscando un altar, lo hacíamos porque veíamos la necesidad. Pero sin darme cuenta, pues Dios estaba utilizando eso como una escuela. Y como te dije, se nos abrieron puertas. Yo sentía una pasión por ir a los lugares donde no había sido alcanzado las almas. Recuerdo que en esos inicios de nuestro ministerio, nosotros tenemos un ministerio evangelístico que se llamaba Siervos del Altísimo, y habíamos conocido otro ministerio que se llamaba La Gran Comisión, y ellos regalaban grandes cantidades de Biblia. Ellos las donaban. Y ellos estaban conectados con un ministerio que tenían una pequeña revista que se llamaba la Guía Mundial de Oración. Y era una guía de oración para interceder por los países no alcanzados. Eso me abrió los ojos a considerar unos aspectos que yo no tenía idea que existían, y eran los lugares donde el evangelio todavía no había llegado. Y ahí empecé a escuchar de los musulmanes, de la India. Tengo un buen amigo que se llama Samuel Mariani, que fue uno de los que me ayudó a conseguir trabajo en el aeropuerto. Él es mecánico de aviación y también piloto. Y recuerdo que yo le decía, yo quiero, vámonos para los países musulmanes allá a predicar el evangelio. Y yo iba pensando que yo no iba a durar mucho. Yo pensaba que yo iba a morir bien joven, porque era bien extremista. Y él me dijo, Francis, hay que cogerlo con calma. Y yo, no, pero vamos para allá. Y no tenía idea que después de muchos años eso se iba a convertir en una realidad para llegar a esos sectores. Pero eso fue paso a paso. Recuerdo que fuimos a Venezuela
y allí conocí a un misionero que se llama Edgar Rodríguez, del apellido tuyo, y él trabajaba con comunidades indígenas en lo que se conoce como la Paragua. Era una tribu indígena que se llama los Chirichanos. La película Anaconda, donde sale Jennifer López, no la nueva que hicieron ahora, la viejísima, en esa película ellos están buscando una tribu. Esa tribu tiene 3 nombres distintos: Chirichano, Jarutani y no recuerdo el otro nombre, pero tienen 3 diferentes nombres. Nosotros llegamos a esa comunidad, ellos vienen desde Brasil, ellos han practicado canibalismo y fue mi primera experiencia trabajando con comunidades indígenas. Y de ellos hubo un grupo que se convirtió, hubo bautismo, me di cuenta de la gran necesidad que había a nivel mundial, pero fui paso a paso. Yo no tenía idea de cuánto peligro había en ese sitio. Venezuela es un lugar riquísimo en cuanto a cantidad de culturas y de tribus indígenas. Lo que es Colombia, Venezuela, Brasil, toda esa selva, no solo la de Amazonas. Esa zona se llama la Paragua. También estuvimos con las tribus de los Pemones, en lo que llaman el sector Las Bonitas. Nosotros viajábamos mucho al estado de Bolívar y iba mucho a la ciudad Bolívar en Venezuela. Luego pues fuimos a las otras naciones que te mencioné, hasta que recuerdo que tuve una comunicación con un hermano en la India. Su nombre es Suku Thomas y no tenía idea de la puerta que se estaba abriendo y de lo que nos esperaba allí. Él me contaba de sus experiencias en las misiones, de la persecución grande que ellos estaban experimentando. Ahí empecé a familiarizarme con lo que llaman el sistema de castas del hinduismo, la religión del hinduismo, donde hay una clasificación social que es determinado desde el nacimiento, de la cual ninguno de ellos puede escapar según la religión. Y ellos creen que hay un Dios que se llama Brahma y que los seres humanos proceden de diferentes partes del cuerpo de ese Dios. Algunos proceden de la cabeza, otros de las manos, los pies, y dependiendo del lugar de procedencia de ese Dios, es la clase social a la cual ellos van a pertenecer. La más alta son los brahmanes, y no están en clase alta porque tengan más dinero. Hay gente que son comerciantes y están en clases más bajas. Los brahmanes son los del ámbito religioso, los sacerdotes de su religión. Pero hay unos que entienden que procedían de los pies de ese Dios y algunos también lo catalogan de que no vienen de ninguna parte del cuerpo de ese Dios, y algunos los identifican como los descastados, que no son parte de la casta. Le dicen los Dalits. Y como entienden que ellos son la casta más baja, se cuenta dentro de la historia de las castas en la India en que cuando aún ellos venían y aplaudían en los cánticos hacia sus dioses paganos, a veces le cortaban las manos. Si un Dalit bebía de una fuente de agua, los demás de las diferentes castas no podían beber de la misma fuente de agua. Aún en la actualidad existen matrimonios que se prohíben por los padres cuando tú perteneces a una casta más baja. Y sin embargo, esa casta que es considerado como los intocables, que así también se le llama, los intocables, esa casta, cuando llegó la proclamación del Evangelio de Cristo y el mensaje en el cual se decía: el Dios Todopoderoso descendió tomando forma de hombre y vino a buscar a salvar lo que se había perdido, fue esa casta la que empezó a responder al Evangelio. Por esa razón, la mayoría de los cristianos en la India, según la identificación que le dan en el hinduismo, son provenientes de la casta de los Dalits. Tenemos allí unos 25 trabajos entre iglesias y casas iglesias. De allí, en el primer viaje que dimos hacia la India, al yo regresar, tuve una experiencia que el Señor me empujó a profundizar. Y recuerdo que entré en un ayuno de muchos días. Y yo estaba en Puerto Rico en unas actividades que teníamos de la Cimera, que son reuniones internacionales donde vienen representantes de diferentes partes del mundo. Y yo encontrándome allí, Dios me había apretado la correa, porque yo había disminuido en mi oración y mi consagración. Y el Señor me estaba apretando las tuercas. Y yo recuerdo que yo recibí un mensaje durante esa actividad en la madrugada del sábado. Y me empezó a sonar mi celular.
un montón de mensajes. Y yo estaba medio dormido porque ya era la madrugada y cuando yo los leo, decía, esto es un mensaje de el pastor Filántrope Cagute Masingüe. Y me puso un montón de fotos de niños, del orfanato que tenía. Él decía que era de África y que el Señor lo había movido a comunicarse conmigo. Cuando yo lo leí, yo me molesté y dije, estas son gente farsante, lo que quieren es venir a aprovecharse de la iglesia para pedir dinero. Y yo, en el cansancio y mi molestia, tiré el celular para un lado y dije, estos engañadores. Y faltaban una hora porque yo me iba de madrugada para la Florida, pero estaba en Puerto Rico. Y cuando me levanté, me vestí, para aquel entonces mis padres vivían en Puerto Rico, me están montando en el auto para llevarme al aeropuerto y le digo, hay una persona allí que viene a comunicarse conmigo, ni que Dios le habló de que se comunicara conmigo. Y el Espíritu Santo me habla. Yo estaba en ayuno largo y sin embargo no me había dado cuenta que estaba resistiéndolo. Y en aquel momento el Espíritu Santo me habla y dice, léelo. Y empecé a leer detalladamente lo que él me había escrito. Y le decía en el mensaje escrito, todavía tengo ese mensaje guardado. Y eso fueron hace unos cuantos años. Decía, un profeta me habló de parte del Señor y me dijo, conocerás a un hombre en Estados Unidos que es así, y dio una descripción de mi persona. Y decía, él te va a ayudar a esto. Y envió toda la foto de los niños, me envió una foto de su identificación. O sea, él proveyó información que era personal de él, como para que, mira, yo no te estoy engañando, tienes acceso, investígame. Cuando yo leo eso, digo, yo empecé a llorar, pero estaba todavía, tenía que digerir eso, no lo podía aceptar de golpe. Y me acuerdo que llegué al avión y cuando llegué aquí a la Florida, yo iba a ir ese domingo a un funeral porque habían matado al nieto de una hermana que era miembro de mi iglesia cuando yo pastoreaba en Puerto Rico y lo estaban velando aquí, lo habían matado aquí en la Florida. Y yo ese domingo iba al funeral. Sin embargo, me llama la pastora Yamilet, que ella había coordinado un culto, que había invitado a unos misioneros el domingo, y me dice, ¿tú vienes a la iglesia el domingo? Cuando yo llego a Florida, me dice, ¿tú vienes a la iglesia el domingo? Y le dije, no, porque le mataron el nieto a fulana, ya sabía quién era y tengo que ir allá. Y ella me dice, no, yo hablé con ella y el funeral no va a ser el domingo. Y yo dije, pues si no es el domingo, pues sí voy para la iglesia. Y me dice, lo que sucede es que yo tengo una amiga haitiana que tiene obra en África y ellos quieren hablar contigo y yo los invité, ellos van a ministrar el domingo en la iglesia. Y ese hombre, que no sabe nada de esto, se había comunicado de África conmigo y me había enviado toda aquella información. Y dije, no puede ser, yo está poniendo las piezas allí. Cuando yo llego a la Florida, el hombre de África, que se llama Filántrope, empieza a llamarme por teléfono, por cámara, para que yo le vea. Yo no le contesto y le digo, tienes que aguardar que yo te investigue, no te sientas mal, pero yo no puedo aceptar esto así. Y me dijo, no hay problema, pastor, investigue. Cuando yo voy el domingo a la iglesia, porque yo llegué un sábado, te dije que eso había pasado en la madrugada del sábado, cuando yo voy a la iglesia el domingo, estos dos misioneros de Haití habían viajado a establecer obras en África. Tenían allí, estaban tratando de levantar un orfanato. Ellos hablaban inglés, español, francés, creol, y eran las personas que nos iban a servir de traductores cuando fuéramos a África. Todo allí, y ellos dijeron que querían conocerme. Pero hasta aquel momento yo no tenía ningún contacto en África, solamente yo lo tenía en la India. Y dije, esto es del... Bueno, pasó el tiempo, mi hermano, y nos fuimos preparando para ese viaje, entendiendo que Dios estaba poniendo las cosas, se fueron abriendo las puertas, y nosotros nos íbamos a lanzar porque ellos iban con nosotros, porque yo hablaba creol un poquito de francés. Yo desde que estoy en primer grado hablaba un poquito de francés, pero lo hablaba malo. Y decía, ¿cómo yo iba a llegar allí? Y yo tengo un sueño donde yo estoy cantando en un lenguaje que entiendo que tiene que ver con un lenguaje africano, porque yo hablaba ya un poco de creol y sabía que no era creol ni francés. Y yo me levanto del sueño, la canción era tan fuerte que yo me levanté cantándola. Y la canción decía así, agua más África, me gusta me ya que agua más. Yo me levanté, te la puedo cantar porque nunca se me olvidó. Agua más África, yo me levanté del sueño. Agua más África, me gusta me ya que agua más. Era la madrugada. Y yo, agua más África, y empecé a escribirlo.
Y dije, yo estoy diciendo algo que tiene que tener algún sentido. Agua más África, me gumba, me yaque. Y digo, espérate, en Google, cuando yo no sé el idioma, uno pone detectar idioma. Exacto. Pues lo escribí así mismo, AWA, agua, MA, ma, África, Megumba Meyake, agua ma África. Y le pongo detectar idioma. Y sale y dice, este idioma se llama Shona. Y digo, antes de ver qué es lo que significa, me pongo a ver de dónde viene el idioma Shona. Y dice, el idioma Shona está en las regiones del sureste de África. Yo dije, oh Dios mío, ¿tú Wow. estás hablando aquí? Y yo estoy consciente que nadie me dijo eso. Cuando veo lo que estaba cantando, lo que cantaba, dice, estos son los africanos, llegó la hora de su casa. Yo estaba cantando, estos son los africanos, llegó la hora de su casa. Estos son los africanos, llegó la hora de su casa. En ese sueño yo me vi también llegando a un sector donde había muchos ladrillos de barrio, pero la gente estaba vestida como hindúes. Y eso fue una puerta que después que Dios nos abrió en Pakistán, donde llegamos a las comunidades productoras de ladrillo. Y hay otra parte de ese sueño que no se ha cumplido todavía, que en 2 semanas se cumplirá, porque Amén. vamos a otro sector de Pakistán. Pero esto que yo te estoy contando, yo voy a una convención en Puerto Rico donde yo estoy escribiendo en mi informe, porque yo estoy dando un informe del trabajo que hemos hecho misioneros, del trabajo que hemos hecho en la Florida, en la convención internacional que regularmente se llevan en marzo, en la iglesia Betania, en Atillo. Y el presidente internacional está al lado de mí, que es el pastor Iván Vega, y yo estoy dando mi informe y estoy contando lo que tengo en el sueño. Y cuando yo estoy contando lo que tengo en el sueño, que yo digo, agua más África, Megumba Meyake, esto significa, estos son los africanos, llegó el momento de su casa. El pastor Iván empieza a hablar en lengua y otros hermanos en la congregación caen en bendición. Cuando yo termino el informe, el celular mío empieza a sonar de que me llegaron unos mensajes. Esos mensajes es que en mi celular, cuando me llega un correo electrónico, suena. Y es que en nuestra fraternidad, en la fiada de la Florida, cuando llega una solicitud de algún ministro, llega un mensaje y me suena. Lo que estaba sonando eran solicitudes de ministros que estaban llegando. Y empieza a sonar, bla, 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 bla. Como sonó tantas veces, yo miré y eran solicitudes de África. El pastor Iván Vega es testigo de esto. Yo digo, Iván, mira eso. Acababa de darle informe. Estos son los africanos, llegó la hora de su casa y ahí estaban llegando las solicitudes de África. ¿Qué sucedió? Ahí se abrieron puertas. República Democrática del Congo, República de Burundi, Kenia, Uganda, Tanzania, Sudán del Sur, Etiopía. Estamos con solicitudes pendientes de Zimbabue y de Malawi. Nosotros no buscamos ninguna de estas puertas. Y cuando íbamos a viajar allá, al Congo, con los 2 misioneros que te mencioné africanos, ellos después les sucedió algo que no podían viajar. Y cuando vimos nosotros, teníamos que ir a la República Democrática del Congo. Allí estalló una guerra por el grupo rebelde del M23. Cuando explotó la guerra, el aeropuerto lo cerraron y nos dijeron, si van a venir aquí, ahora tienen que aterrizar en el aeropuerto de Burundi, en Bujumbura, y van a cruzar por un puente para llegar a la ciudad de Bukavu, en la República Democrática del Congo. Pues dijimos, ay, de una nación que íbamos africana con los misioneros, ahora tenemos que ir solos, ahora a 2 naciones, a Burundi y a la República Democrática del Congo. Pero vinieron unas lluvias, en el trámite que estábamos haciendo ocurrió todo esto, vinieron unas lluvias que devastaron el puente que conectaba Burundi con el Congo. Y dijeron, si van a llegar, tienen que ahora ir por Burundi, Bujumbura, cruzar por Ruanda, la nación donde ocurrió uno de los genocidios más grandes de estos últimos tiempos, en el 94, que murieron casi 1 millón de personas en menos de 90 días. Wow. Y de Ruanda cruzar al Congo. Ese fue el viaje que di. El primer viaje a África fue el pastor Félix Rivera, el pastor Anthony Colón y este servidor. Fuimos a Burundi, cruzamos Ruanda y fuimos a la República Democrática del Congo. Y allí comenzamos los trabajos en la ciudad de Bujumbura, no, Bukavu, en el Congo, y de Goma. En la ciudad de Goma se estableció una iglesia en el campo de refugiados. Ya estaba establecida, no la establecimos nosotros, pero empezaron a trabajar con nosotros. Y cuando el grupo rebelde M23 logró la conquista allí, nos mataron mucha gente de la iglesia. Tú sabes muy bien que hemos hablado mucho de esto en la congregación.
estuvo cautivo por un mes, el pastor Chisa Maqueque, y digo que no es casualidad, pero por la gracia de Dios, hoy mismo lo acabaron de liberar. Gloria a Después Dios. que asesinaron a las personas que arrestaron junto con él, lo torturaron, pero hoy está libre. Y hermano, a pesar de que ha habido toda esta persecución, la iglesia ha seguido creciendo. ¿Y qué podemos decir? Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová y largo camino nos resta. Amén, amén. Pastor, te hago una pregunta en este tema de las misiones. ¿Es algún momento dado en que haya salido alguna misión y hayas sentido que tu vida está puesta en peligro? Déjame cómo te lo expreso. Hay muchos lugares donde he ido que sé que está el riesgo. Pero voy a hacer eco las palabras de una hermana que me dijo: somos inmortales hasta que terminemos el propósito. Y hablaban de un testimonio de un hermano que estaba en un avión y que el avión le dio un desperfecto y que la gente entró en un pánico y le dijo: mira, hermano, tranquilo, aquí no vamos a morir porque todavía yo no he hecho. Dios me dijo que yo tenía que terminar un trabajo y no lo he terminado. Así que no nos vamos a morir. Realmente yo he llegado a esa convicción. Trato de pelear de no salirme de allí. Dentro de las luchas que a veces uno tiene, puede haber un momento dado que uno se debilite en fe, pero peleo, como dice la Biblia, contended ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Trato de pelear para no salirme de allí, y eso me ha dado una fortaleza de saber que aunque sí ha habido situaciones que sí estaba en peligro, que sí ha habido riesgo de secuestro. Cuando fui a Pakistán, el pastor Adnan Nasir, nuestro pastor en la ciudad de Lahore, sí nos testificó que allí habían planificado asesinarnos. Allí, no porque nosotros lo hemos pedido, pero él entiende que cuando vamos allá, él procura tener seguridad armada porque los grupos musulmanes son radicales allí. Y en ese sentido, pues uno sabe que tiene unos riesgos. En el área de la India, aunque en el sector donde nosotros vamos, que es el estado de Kerala, ha habido una apertura para el cristianismo. Sí hay sus radicales, que sabemos que también hay un tipo de riesgo. Cuando fuimos a la República Democrática del Congo, hubo impedimentos por gente corrupta, amenazaron nuestras personas de arrestarnos en la ciudad de Goma, donde han asesinado mucha gente. Pero tratamos de pelear en fe, porque mientras estamos allí no podemos debilitarnos en ese sentido. Pero ha habido momentos en los que uno tiene que tener su pelea en contra del temor. No digo que no me ha dado miedo o temor, pero hemos podido vencer. A veces la gente dice: cobarde, dio miedo. Bueno, pues hay que vencer las cosas, y entonces seríamos hipócritas si, en mi caso, sería hipócrita de decir que no hemos tenido a veces esas luchas. Pero lo peor que yo pudiera experimentar en mi vida es que Dios se vaya de mí. Y como eso no ha ocurrido, aunque Dios me pasó un día por una prueba que me dio un temor enorme para aprender a apreciar su presencia, lo demás es secundario. Porque los peores días de mi vida ya los viví cuando no lo tenía él. Ahora estoy bendecido. Así que tú vienes también de la calle. Y cuando uno está en ciertos ambientes del bajo mundo, a veces, como se dice a veces en la calle, uno se corre cualquier misión. Nosotros nos corríamos cualquier misión, y en esa edad yo pensé que iba a morir joven. Yo no pensé nunca que iba a pasar de los 30 años. Yo pensé que a los 24 íbamos a estar muertos. Y sin embargo, el Señor nos extendió vida. Amén. Así que cuando uno viene y pesa eso, dice: si antes uno se tiraba esas misiones confiando en otras estupideces como una pistola o tu gente, ¿cuánto más ahora que el Dios Todopoderoso está con uno? Cuando Él quiera nos vamos, tengamos o no tengamos una protección física humana, estamos en las manos de Él, y cuando llegue ese momento, pues regresaremos a casa. Amén. Yo siempre he dicho lo mismo, pastor, de que nosotros que le servimos a Cristo, antes de servirle, andábamos por ahí pensando que era por nuestra propia inteligencia y sabiduría que sobrevivíamos, y que todo lo que hacíamos iba a salir bien, y que todo lo que hacíamos lo planeábamos y caminábamos y salía, y caminábamos en una cierta confianza en nosotros mismos. Yo digo que ahora
el morir en Cristo, el vivir para Cristo, el morir en Cristo, es ganancia como establece la Biblia. Sí, señor. Yo, como usted sabe, a mí me gusta ir a predicar a los residenciales. He ido a predicar a los residenciales donde están en guerra pura. Y veo personas que me dicen, pero tú eres loco, ¿cómo tú te vas a meter ahí? A predicar ahí sabiendo que ese lugar está caliente, está en guerra. Y digo, tranquilo, no importa. En algún momento nos toca. Y predicando a Cristo, mejor todavía. Nos vamos en porque el expreso. sabemos para dónde vamos. Ahora, pastor, una pregunta bien importante. Hay gente que sienten ese llamado de misionero, porque no todo el mundo Dios los ha llamado para ser misioneros. Hay que ser claro. Pero hay gente que sienten ese llamado, pero a la misma vez sienten miedo. Sienten miedo por tantas cosas que ven, las persecuciones que se han visto, los pocos que han escuchado de persecuciones. Mira cómo lo digo, los pocos que han escuchado, porque hay mucha gente que no le ha prestado atención a lo que es esto de las misiones. Es algo bien importante. Para mí es algo súper mega importante en el cual muchas veces nosotros nos cuesta llegar a la casa. Nos cuesta llegar a la iglesia y tenemos la iglesia cerca. Tenemos un vehículo donde podemos transportarnos. Tenemos lo suficiente para poder llegar y adorar al Señor. Tenemos una casa con aire acondicionado donde podemos todo el mundo juntos. Pero nadie observa lo que es esta necesidad que tienen estas otras personas al otro lado del mundo. Y nosotros muchas veces nos quejamos con lo mucho que tenemos cuando esa gente están pasando persecución, pasan hambre, pasan necesidades y adoran a Dios como si fuera el último día. Sí, señor. ¿Qué experiencia me puedes contar de eso y qué puedes decir de la comodidad que nosotros tenemos acá a las dificultades que tienen ellos allá? Lo que uno puede observar, yo dirigí el área de misiones no durante mucho tiempo en nuestra organización, pero sí me ha tocado dar muchos cursos de misiones y parte de lo que uno ha podido conocer y la experiencia. Yo no me considero un misionero como tal. Yo entiendo que hago un trabajo evangelístico. Sí hay personas que nos responden y nos reconocen como líder o como pastor allí, y eso yo lo aprecio. Yo honro esos ministros, pero quisiera también reconocer que hay personas que se han dado a lo que son las misiones de verdad, que son personas que han dejado sus tierras y se han ido a vivir allí. Yo voy por cierto tiempo a diferentes partes del mundo, estoy un tiempo, establecemos trabajo y damos un seguimiento. Algunos dicen que eso es como un trabajo apostólico y eso es mucho. Hay gente buscando títulos y la etiqueta no hace a uno. Y hay que honrar al que honra merece. Amén. Nosotros establecemos un trabajo y seguimos dando un seguimiento y ayudamos al fortalecimiento de las obras. Eso es primero. Así que quiero honrar a estas personas que hacen ese sacrificio. Eso sí están sometidos a unas necesidades extremas, porque cuando tú has crecido en un ambiente donde toda tu vida tú has enfrentado ese tipo de necesidad, tú lo ves de una manera distinta. Cuando uno va recibiendo mayor abundancia, creo yo honestamente, cuando Pablo dice, por todo y en todo he sido enseñado, tanto para estar saciado como para tener hambre, tanto para tener abundancia como para tener necesidad. Luego de eso es que él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Antes del Filipenses 4:13 está el Filipenses 4:10, 11, 12. Y ese 10, 11 y 12 habla Pablo de que él aprendió a contentarse cualquiera que sea su situación. Él aprendió a tener abundancia y escasez. Cuando regularmente uno analiza eso, wow, él aprendió en la abundancia, pero en la escasez. La gente está errónea. Piensa que lo más peligroso es la escasez. No, porque la escasez, ¿de dónde tú te agarras para tú sentirte bien? Tú tienes que fortalecerte en lo que no ves, en la fe. Amén. Y esto me acuerda cuando yo tenía un negocio en Bayamón. Yo vi un graffiti en un edificio que decía, eso y me chocó mucho, me dijo, la fe mueve montañas, pero el dinero la desaparece. Y cuando yo leí eso, yo decía, creo que el que hizo el graffiti una vez tuvo dinero y tuvo fe, y la fe le desapareció la fe. Pero el dinero le desapareció la fe. Y cuando yo analizaba estas cosas de cómo puede bregar la abundancia en uno, la abundancia no es mala, lo malo es el corazón, cómo se te transforma por lo que tú tienes. Y regularmente cuando tú tienes una abundancia de dinero, tu confianza está de que ahora mi mente está tranquila porque yo veo en el banco esto.
Y yo creo que debemos recordar lo que pasó en el desierto cuando los hijos de Israel recibían el pan cada día. Y hubo momentos que ellos, para sentir tranquilidad de que iban a tener a lo largo, se le había dicho, no guarden para el otro día, no guarden. ¿Y qué hacían ellos? Guardaron. Y cuando guardaban del maná, se dañaba el maná. Solamente le decían, para cuando es el día de reposo, que se supone que no recojan nada, ahí yo te permito que guarde. Pero eso es importante entenderlo. Y hay momentos en los cuales Dios nos da una escuela de fe donde tienes que aprender a depender totalmente del día a día. Y ahí nos volvemos ricos en la fe. Amén. Entonces, cuando tú estás en un lugar donde hay esa escasez, tú ves la motivación de la gente. ¿Y cómo así? Mira, como estaba explicando ahora, la gente tiende a pensar que el problema está cuando no se tiene. Y el peligro está cuando se tiene en la abundancia, como ya había explicado. Si tú vienes y empiezas a desarrollar un tipo de dependencia por la abundancia de los bienes que tú estás poseyendo, ¿dónde está el fortalecimiento de tu fe en ese aspecto? Y lo que estamos viendo, que me estabas preguntando en relación a la comodidad que se experimenta aquí, se debe a que la dependencia a Dios se ha sustituido por el entretenimiento, por el acceso a yo tener una abundancia de bienes, que abro la nevera. Una persona que hoy día se siente aburrida en nuestra cultura, ¿sabe cómo lo llena? Comiendo. Y dice, ¿y por qué tú estás tan gordo? Porque como por nerviosismo. Pues no tengo nada que hacer. Pues tienes para probar un montón de cosas. ¿Tú te crees que eso lo van a hacer estas personas en esta región donde lo que tienen es una escasez? Ellos tienen que trabajar para tener ese sustento. Entonces, tú sometido a un sistema de una cultura donde nosotros provenimos de una cultura que tiene una abundancia enorme. ¿Cuánto generan estas personas? ¿Cuánto genera una persona diario en Haití? ¿Cuánto genera en un mes? Personas que no generan ni $1 al día. Y un adicto en la calle podía conseguir 10 pesos para meterse una cuchara de heroína pidiendo dinero en la calle. O sea que una persona pidiendo dinero en la calle aquí gana más que lo que se gana una persona trabajando en alguna de estas naciones. Trabajando a veces por una semana. Entonces, eso nos lleva a un sistema de comodidad donde entonces uno empieza a intentar sentirse mejor cada vez más en vez de aprender a tener gratitud con lo que tú tienes. Porque sigues como en una búsqueda de quiero más. En vez de decir, si ya yo tengo ahora lo que necesito, ¿por qué no me sitúo ahora en tratar de ayudar a los que no tienen? No, yo voy ahora a seguir escalando a ver cómo sigo teniendo más. Wow. Y llegas a un estado en el cual, entiendo, es uno de los peligros grandes de insatisfacción total. Y eso lo dice el libro de Eclesiastés y nos advirtió sobre esto Salomón y el Espíritu Santo. Dice así: hay hombres que Dios le concede todo lo que su corazón desea, pero no tienen la facultad de disfrutarlo. Y eso lo expresa Salomón diciendo, eso es un mal que yo he visto. He visto un hombre que Dios le puede dar todo lo que su corazón desea, pero no tiene la capacidad de disfrutarlo. Insatisfacción. Wow. Quiere decir que la satisfacción es una de las bendiciones más grandes. Entonces, como esto es contestando lo que estábamos hablando ahorita, yo vengo y miro una nación donde tienen grande escasez y no tienen prácticamente nada. Y de momento allí tú ves que se esfuerzan, y ahí es que te iba a hablar del testimonio de la China. El testimonio en China, ese misionero de la China se dio cuenta que había una hambre enorme por aprender de la palabra y estuvo ministrando en una cueva. Y dijeron, háblenos. Y ese ministro de la China no le habló 1, 2 ni 3 horas, estuvo horas y horas. Y la gente quería más. Cuando él terminó sus ministraciones, porque entiendo que él tuvo unos cuantos días, algunos hermanos de la China en aquel momento le dijeron, nosotros quisiéramos ser como ustedes, quisiéramos orar para que Dios nos ponga como ustedes, que ustedes buscan libremente de Cristo, del Evangelio, y que tienen acceso a todas estas cosas. Y el misionero le dijo, no, yo no voy a orar por eso. Y el hermano chino se sintió como que, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Sabes? Lo vio como algo egoísta. Dijo, no, porque nuestra gente tienen guagua, tienen templos con aire acondicionado, tienen iglesias al lado de la casa y no vienen. Y mire el hambre que usted tiene. No, yo no voy a orar para que ustedes
sean como nosotros. Yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Pero cuando hablamos en qué rueda el alfarero se dio eso, Franco. Se dio en la escasez. Entonces nosotros tendremos que llegar a la pobreza para aprender a apreciar lo que tenemos. De alguna forma también hay gente que tiene que tener abundancia, pero la abundancia es peligrosa. Es como las alturas, cuando Dios viene y te eleva. Que hay mucha gente que cuando reciben posiciones, después vienen y se caen porque la Biblia lo explica. Antes de la caída viene la altivez del espíritu. Amén. Altivez viene de alto. Tú no te puedes caer cuando tú estás tirado en el piso. Porque ya está. Así que si tú estás humillado, no te caes. Wow. Te caes si estás alto. La altivez de espíritu es la que trae un peligro de que tú caigas. Y esto me acuerda al pastor Iván Vega, que él dice cuando estaba, él es pastor de la iglesia Betania, una de las iglesias más grandes que nosotros tenemos, muy buen amigo. Y él dice que él estaba en el techo de la iglesia y que cuando estaba allá arriba era un temor tan grande. Y él dice, la única forma de yo moverme allí seguro era de rodillas. Literalmente traía una enseñanza enorme. Y dice, si yo estoy tan alto para no caerme de aquí, yo estoy más seguro caminando de rodillas que estar parado, porque un viento me tumba. Y literalmente se expresa una realidad en el espíritu. Cuando uno está en las alturas, mire, humíllese, ande de rodillas. Yes. Hay que estar humillado. Entonces hay mucha gente que cuando ha llegado a este tipo de prosperidad y Dios le ha dado en abundancia, lo que han hecho es que se han debilitado. Mi pastor Tomás Rodríguez hace poco terminó un libro donde da el testimonio de cómo nosotros como fraternidad, que somos una fraternidad, no somos un concilio, pero que hemos tenido un crecimiento enorme, sin dinero, sin dinero. Y él decía, si nosotros sin dinero hemos hecho todo esto, cuando tengamos dinero no pongamos excusas que no podemos alcanzar más. Exacto. Porque si hemos alcanzado lo que tenemos ahora sin dinero, ¿cómo ahora vamos a decir que vamos a alcanzar menos ahora que tenemos más recursos? Pero es que a veces la riqueza en la fe se dio en la escasez. Entonces, deberíamos aprender a apreciar lo que tenemos, Franco. Y esa es una dinámica que se está dando aquí. Somos una nación que podemos servir de recursos a muchos sitios, pero corremos el peligro de que estemos en la insatisfacción. ¿Cómo uno se vacuna en contra de esto? No pidas más a Dios. Primero, deleítate en lo que Dios te ha dado. Y eso es una norma que el Señor dijo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y es algo bien, es algo, wow, es algo bien terrible porque la palabra no falla, mano. La palabra no falla. Hay veces que nos deleitamos en otras cosas y buscamos más sin saber darle uso a lo que tenemos. Sí, y seguimos pidiéndole a Dios. Y seguimos diciéndole a Dios, dame, dame, dame. Cuando hay personas que solamente lo que dicen es, ¿sabes qué? Esté conmigo. Yo solamente anhelo tu presencia. Porque lo has escuchado, lo hemos escuchado. Hay gente y mira, vamos a ponerlo claro, pastor. Hay gente que tienen tanto en abundancia y están tan vacíos internamente. Y hay gente que tiene los bolsillos, vacíos, rotos. Y dicen, déjame así, pero la paz que yo tengo no me la quita nadie, porque yo sé de quién viene mi paz. Yo sé quién va a proveer. Y yo he escuchado de gente misionera que viajan a otros lugares a llevar palabra y dicen que hay personas que caminan, no que viajan, no que se montan en una motora, que caminan horas, días para poder saciarse con la palabra. Sí, Señor. Y nosotros que la tenemos a la vuelta de la esquina, la tenemos aquí, la tenemos en los celulares, en todo lugar, y nosotros la rechazamos. Tú sabes que regularmente lo que se tiene en abundancia se desprecia. Estabas hablando de eso y me traías a memoria lo que pasó en el tiempo de Salomón, que decía que las piedras, las de plata, llegó a ser como piedra y que en aquel entonces la plata era menospreciada porque como se tenía en tanta abundancia. Si ahora mismo aquí nosotros tenemos una pluma que cuando abrimos sale agua purificada. Cuando tú te bañas, ¿cuánto tiempo tú dejas la ducha abierta? Ahora, pregúntale cuando vino el huracán María y había un cortado del agua. ¿Cuánto se aprecia un galón de agua para tú bañarte? Con ese te mojabas, te enjabonabas y te secaba. Y el toy lo bajábamos a veces. Y tú veías eso como oro, porque la escasez de ciertas cosas hace que uno la aprecie. Lo importante es nosotros poder apreciar lo que tenemos también en abundancia y no darlo por sentado. Eso sucede a veces con las relaciones de matrimonio, con los hijos o con los padres. Tengo mi padre, tengo mi madre, tal vez lo estoy ignorando, pero el día que no estén, tal vez uno desearía el tiempo que no compartí con ellos.
Yo eso lo analizo mucho, porque yo sé que mis padres ya están en una edad, ¿verdad?, de que llegará el momento en que el Señor le tocará partir. Tratar de que no es que esté allí todo el tiempo, pero de poder aprovechar esos momentos y verlo como oro. Y no tener que experimentar lo que muchos dicen que hace que uno aprecie las cosas. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo creo que no quiero pasar por esa escuela. Que el Señor nos conceda la sabiduría de poder disfrutar lo que tenemos, hermano, es una gran bendición. Que el Señor te dé la satisfacción con lo que tú tienes es una bendición incalculable. ¿Por qué un rico multimillonario, billonario, se suicida? Y son muchos esos testimonios. ¿Por qué? Porque llegaron al punto de la insatisfacción. No importa, pensaron que tendría esto y como quiera me siento así. Y ahí se sienten de que no va a haber nada que los llene. Creo que una de las riquezas más grandes que tenemos nosotros es la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y que no tenga que venir una amenaza de que eso se puede ir para que nosotros lo aprendamos. Esa experiencia que yo te dije, que el Señor me apretó tuerca, fue una experiencia similar. Pero como el Señor dice que Él está con nosotros todo el día hasta el fin del mundo, hay mucha gente que se aprovechan de eso. Y es como decir, tú tener una pareja que te prometió ser fiel y tú vienes y le eres infiel. Y dices, oye, me fuiste infiel, pero como tú sabes que no te voy a dejar, ¿cuántas veces me vas a engañar? Y a veces tratamos a Dios así. Te fallo, pero tú me perdonas. ¿Y qué pasaría si entonces nos dijera, si me vuelvas a fallar no hay break? ¿Lo trataríamos distinto? ¿Por qué tenemos que esperar a eso? Entonces son cosas en las cuales uno tiene que analizar antes. El punto con el cual Dios me estremeció fue con eso. Me hizo apreciar nuevamente su presencia. Una satisfacción, creo, Franco, que vendría enormemente si nosotros realmente amamos a Dios. Creo que somos muchos los que en un momento dado no llegamos a amar a Dios. Buscamos lo que Él nos da. ¿Por qué mucha gente viene y dice, si Dios no me da esto, yo me aparto? No estás buscando lo que Él es, estás buscando lo que Él te puede dar. Estamos por los beneficios. Y eso va a traerte una insatisfacción enorme. Y todo lo que estamos respirando ahora, lo que podemos ver, los olores que podemos experimentar, los sabores, eso fue un regalo que Dios nos dio. Hasta lo que es una satisfacción con una relación sexual. ¿Quién se inventó eso? Eso, aunque se ve como si fuera algo carnal, quien se inventó que uno se multiplicara por medio de una relación sexual fue Dios. Él pudo haberle hecho que nos tocáramos multiplicados. Si Dios puede hacer lo que le dé su santa gana. Porque Él tenía que decidir que hubo cosas que están en su plan para satisfacernos a nosotros. Hay que analizar esa cosa. ¿Por qué yo tengo que disfrutar el sabor de una naranja, de una manzana? Esos sabores se los inventó Él. Eso no fuimos nosotros que nos los inventamos. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo para que lo disfrutáramos. Pero no ha sido suficiente. Queremos más, más y más y más. ¿Sabes que yo hablaba, pastor, con mi primo en estos días y decía, ¿tú sabes por qué hay personas que ven a Jesús, que ven a Dios como más de lo mismo? Porque hay personas que lo ven como más de lo mismo. Es porque nunca se han sentado a contemplar su hermosura. Y cuando nos sentamos a contemplar todo lo que Él es, todo lo que Él hace, todo lo que somos por Él, nos enamoramos más de Dios. Sí, Señor. Nos enamoramos más de Dios porque cuando la palabra contemplar significa, ¿sabes qué? Observar, pensar, analizar, mirar, como que profundizar. Y muchas veces vemos a Dios por encima y no profundizamos. En el tan solo nosotros respirar, ahí está Dios. En el tan solo nosotros poder tener una comunicación, ahí está Dios. Sí, Señor. Pero hay muchos que no lo valorizamos. Y Franco, esto revela también la necesidad que hay, no solamente de hermanos en las congregaciones, sino también ministros y la formación que debe recibir un nuevo miembro, un nuevo convertido. Debes cosechar, debes procurar tener una intimidad en oración. Amén. Por lo mismo que tú estás diciendo, es el tiempo donde tú contemplas la hermosura, pero a veces lo que tenemos es una relación por interés. Y hay formas en las que Dios sabe lo que nosotros tenemos por dentro. Claro. Cuando decimos, Dios me está probando, Dios está revelando lo que tú tienes por dentro, porque Dios sabe lo que tú tienes. Y por eso hay muchas veces en las cuales uno pide y no recibe, porque Dios está diciendo, no, vamos a ver, tú dices que me amas, y yo Cuando sé que yo conozco lo que hay dentro de ti. Y realmente el amar a Dios nos protege de tantas cosas. No hay mayor mandamiento que ese. El mayor mandamiento no es ir a predicar. El mayor mandamiento no es que yo
cante. El mayor mandamiento no es que yo lea la Biblia. El mayor mandamiento lo dijo Cristo cuando le preguntaron, ¿cuál es el gran maestro? ¿Cuál es el gran mandamiento? Shema Israel, Deuteronomio 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y ayer trataba esto con los niños de la iglesia. Amar, esa palabra amar, no es un adjetivo, es un verbo. Y yo le decía, ¿qué es lo que realmente evidencia que tú amas? Si yo vengo y digo, estoy comiendo, pero no estoy haciendo nada. ¿Estoy comiendo? No estoy comiendo. Para comer hay que entrar en una acción. Agarro y yo me pongo la comida en la boca y la ingiero. Estoy comiendo. Si yo estoy hablando y lo que hago es, y no produzco ningún sonido, no estoy hablando, no estoy moviendo mis labios. Yo tengo que entrar en una acción. Pero entonces la gente confunde el amar. Amar es porque yo siento. No solamente sentir. Tú tienes que entrar en una acción. Y cuando la Biblia dice que tú tienes que amar a Dios, tú tienes que mostrarlo con algo que tiene que ser evidente para quien, no para los hombres porque puedo engañarlo, evidente para aquel que tú estás diciendo que ama. Si es amor hacia Dios, evidencia con acción el amor hacia Dios. Ya. Y eso, si no se practica, se seca y todo lo que es fingido va a cobrar pronto su naturaleza. Todo. Y la gente no sabe la riqueza tan grande que hay en uno poner su corazón en las manos de Dios, que es amarlo de verdad. Cuando se llega ahí, uno se satisface en cumplir lo que Él quiere. A veces es la búsqueda de que sírveme Dios a mí. Dios merece ser feliz también. ¿Sabes? Porque Él, si quiso crearnos a nosotros para disfrutar de la creación, seguimos buscando nuestra satisfacción. Dios merece ser feliz también. Si no entienden lo que es adoración, mi hermano, no sé. Pero esto es para mí la adoración. Adoración debe ser procurar con nuestra vida satisfacer y alegrar a Dios. Amén. ¿Él no merece ser feliz también? ¿O pensamos que Él no se entristece? La Biblia dice que Él se entristeció cuando creó al hombre. Yes. ¿Y por qué yo tengo que hacer que la oportunidad que me dio de crearme a mí, mi presencia, mi existencia sea un dolor para Él? ¿No dice el libro de Génesis, el capítulo 6, que a Dios le dolió en su corazón cuando hizo al hombre? Pues mira, si antes fuimos unos demonios y fuimos causa del dolor de cabeza, que ahora, al menos como creyentes, que cuando Dios nos mire, diga, oye, me alegro. Por fin. Claro, porque olor fragante es como decir, a rayo, se murió algo aquí, ¿qué peste es? Y de momento uno dice, a rayo, la peste soy yo. Yo quiero ser olor fragante. Cuando yo diga, ay, qué rico huele aquí, ¿quién es? Ah, eres tu hijo mío, qué bueno. Se nos hace difícil, pero eso debemos ser, porque Él nos ha tratado como un padre, Él nos dio la salvación sin merecerlo. Y yo creo que tendríamos realmente una eternidad con felicidad extrema cuando hemos aprendido estas cosas y podemos empezar a experimentarla aquí. Amén. Antes de morir. Amén. Amén. No, amén. Es bien interesante. Podemos seguir hablando. Nos podemos quedar aquí, mira. Pero lo dejamos para otro programa, como tú quieras. Estoy para servirte, mi hermano. No, amén. Yo sé que sí. Ahora, me gustaría que en cortas palabras a las personas que van a estar viendo este video, hay personas que pasan por este canal en el cual están batallando con la adicción. Personas que, aunque digan que no, que digan que son ateos, también ellos ven estos videos. Hay personas que también han sido escogidos para las misiones y han tenido sus dudas, sus miedos, sus batallas para aceptar este reto. ¿Qué le dirías a todas estas personas, pastor, antes de cerrar, en el que puedas decirle de parte del Señor y que ellos puedan sentirse que hay una esperanza y que hay algo que Dios está haciendo a través de? Al que está en la adicción, el adicto tiene cura, Cristo lo asegura. La adicción se levanta en una búsqueda de la satisfacción. Uno no se vuelve adicto a algo que aborrece. Cayó en la adicción porque cae en un engaño pensando que eso te iba a traer una felicidad, que luego se cae la máscara y te das cuenta que no es lo que uno esperaba. Hay que entrar en un proceso de quebrantamiento. Hay muchos lugares donde se le puede dar ayuda. Nosotros tenemos dentro de la fraternidad nuestra, tenemos ministerios que trabajan especializados con la adicción. Yo fui adicto y el Señor me libertó. Y tenemos también estos otros recursos, ¿verdad? El Hogar Casa Discipulado, Nuevo Comienzo en Dios, aquí en Gen City. Y Hogar Reza, también en Avon Park, tanto para mujeres, para hombres. Si estás atravesando por un problema de adicción, tenemos personas que te pueden ayudar, aún con nosotros mismos. Si eres un ateo, debe uno analizar en sinceridad. No te juzgo, no
no te condeno. Hay personas que tienen dudas sinceras y entienden que tienen razones por las cuales dudar de la existencia. El Señor no te echa fuera y el Señor te sigue amando aunque tú pienses que no está ahí. Pero deberías, si vas a lanzarte a procurar averiguar la verdad, debes entrar en esa investigación considerando la posibilidad de que sí existe. Él dice, yo soy ateo, pero ya tengo una conclusión. Yo quiero saber si Dios existe, pero ya tengo una conclusión. Bueno, si tú eres ateo, ya llegaste a una conclusión, pero quieres saber si Dios existe, debes entrar en esa investigación considerando la posibilidad de que Él existe. Porque si tú quieres averiguar si Dios existe, pero ya tienes la conclusión, ya tú no necesitas ninguna investigación porque la conclusión está hecha. Así que si tú te llamas ateo, pero quieres saber si Dios existe, cuando vayas a hacer tu investigación, considera la posibilidad de que existe. Si no ya hiciste la conclusión, entonces ¿qué estás investigando? Así que tienes que sincerarte en esto. ¿Y sabes qué? El que a Él viene no le echa afuera, Él vino a buscar a salvar lo que se había perdido, no importa si tú has blasfemado. Nosotros en el satanismo maldecíamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay muchas personas que piensan yo no tengo perdón. Quítate eso de la cabeza. El amor de Dios es tan y tan grande y el poder de su sangre es tan enorme que limpia de todo pecado. Así que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Aquellos que sienten un llamado y tienen un llamado a las misiones, sienten temor. Es normal, son parte de las luchas que tenemos. Hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que recibieron, ¿verdad?, un llamado en medio de su lucha y su batalla. En el caso de la Biblia tenemos un Moisés que él dudó. Moisés era un prófugo. Si tú dices, ay, mira, pero es que mira mi condición, tú eres peor que Moisés. Moisés era un asesino. Moisés se fugó de Egipto porque lo estaban buscando para matar. ¿Y sabes qué? Dios lo llamó siendo un prófugo. Porque seguía siendo un prófugo, Dios lo llamó allí. Y cuando Dios lo llamó, él analizó su incapacidad, tuvo temor de responder porque entendía que no cumplía con los requisitos. Tal vez también parte del temor que tenía es, yo voy a volver a Egipto. O sea, ahí fue donde yo hice lo que hice. A veces tenemos nuestros temores, pero no hay mejor lugar que estar en la voluntad de Dios. Y tus planes no son mejores. Ríndete, es el lugar donde mejor protegido puedes estar en su voluntad. El caso de Jeremías, cuando el Señor lo llama, él dice, no, porque yo soy un niño, y el Señor le confronta y le diga, no digas que eres un niño. Eso lo dijo el Señor. O sea, no me vengas a mí con estas excusas. Sí puedes tener algún temor, pero hay formas en las cuales Dios puede fortalecer tu fe. Así hay un momento dado que se necesitan poner señales para asegurarte del llamado, ponlas, pero cuando pongas las señales, considera lo siguiente. Muchas veces Dios nos contesta señales porque a veces uno se las ha pedido, Dios las ha contestado y uno no las ha creído. Entonces, si lo que tú estás esperando que te contesten nada más de un lado y le has puesto señales y las has ignorado cuando Dios las responde, entonces no te extraña que no te conteste. ¿Ok? Sí, Dios da señales, pero cuando le pidas señales, considera la posibilidad de que Dios pueda responder lo que Él quiera. O sea, ponte en neutro. Habría mucho más, Franco, que tendría que hablar, pero no, tranquilo. Pero los dejo con eso. Dios en un momento dado hubo un juez, Gedeón, y le pidió señales y Dios se las dio. Y aún Dios le dio más de las que le había pedido porque realmente Dios quiere fortalecer nuestra fe. Pero a veces Dios nos responde a las peticiones de señales cuando las ha dado y no le hemos creído. Amén. Amén, 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 amén. Así que, mira, pastor, gracias. Gracias, pastor, por sacarle tu tiempo y estar con nosotros. Un placer, mi hermano Franco. Sé que nos vamos a ver una vez Sí, más, señor. unas cuantas veces más por aquí, porque hay historias, hay testimonios y hay palabras que hay personas que necesitan escuchar. Y yo sé que lo que Dios ha hecho en usted y a través de usted y lo que seguirá haciendo, la gloria es de Dios, va a ser de bendición a otros. Ven, así que gracias por estar aquí con nosotros una vez más, pastor. Gracias, Franco, y bendecimos tu ministerio. Y usted sabe que esto es caminando con propósito. Dios te creó con propósito, camina en él y verá la diferencia. Amén, amén. Así que comparte el video, tú que estás viendo este video, sabemos que va a ser de bendición. Así que, y recuerda que en todo tiempo, en todo momento, cada paso que demos, si es con la autorización del Señor,
caminamos con el propósito. Y si caminamos con propósito, hay un destino. Y si hay un destino, es porque Dios está en medio nuestro. En el nombre de Amén. Jesús. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.